Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de las ciudades más pobladas de Sudamérica. América del Sur es un continente con una población total de 442 millones de habitantes, distribuido en 12 países, dentro de los cuales existen ciudades en donde se aglomeran parte importante de toda la población sudamericana. Esto se debe, en su mayoría, a metrópolis con un alto desarrollo económico, social, cultural y político, lo cual incita a la movilización masiva de personas en busca de una mejor calidad de vida y oportunidades en las grandes urbes, incrementando la densidad de población de manera considerable en estos lugares. Teniendo en cuenta esto, veamos el Top 10 de las ciudades más pobladas de Sudamérica. Top 10. Comenzamos este ranking con Recife, en Brasil, también conocida como Gran Recife, con una población de 4.097.667 habitantes. Es una ciudad situada en la costa del Océano Atlántico, en el noreste de Brasil. Es la capital del estado de Pernambuco y está distribuida en 15 municipios, siendo considerada como la metrópoli del noreste del país con el mejor índice de desarrollo humano y la cuarta capital brasilera en la jerarquía de la gestión federal después de Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo. Hoy en día Recife se ha convertido en una de las principales regiones comerciales, turísticas, culturales, educacionales, logísticas, mediáticas y de tecnología de Brasil, albergando sedes de grandes empresas tanto públicas como privadas. Top 9. Ocupando este lugar se encuentra Brasilia, en Brasil. Es la capital federal de Brasil y la sede de gobierno del Distrito Federal, localizada en la región centro-oeste del país, con una población de 4.201.737 habitantes. Brasilia es considerada una de las ciudades con mayores tasas de crecimiento en Brasil. Su población se incrementa en promedio un 2.82% durante el año y el índice de desarrollo humano en la ciudad es de 0.804, que en comparativa estaríamos hablando del nivel de un país desarrollado. Por otra parte, Brasilia no tiene alcalde ni concejales, ya que el artículo 32 de la Constitución Federal de 1988 prohíbe expresamente que el Distrito Federal se divida en municipios. Top 8. Acá encontramos a Porto Alegre, en Brasil, también conocida como Grande Porto Alegre, con una población de 4.275.926 habitantes. Esta ciudad es la capital del estado de Río Grande do Sul y está distribuida en 33 municipios. Porto Alegre es un gran centro industrial del sur de Brasil y está ubicado en una zona estratégica para el Mercosur, debido a su proximidad con la ciudad de Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Rosario y Córdoba. Es una de las capitales estatales más importantes de Brasil, donde el índice de desarrollo humano es más elevado, siendo también la capital de la región sur con mayor PIB per cápita. Además, Porto Alegre fue una de las 12 ciudades sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, debido a que esta metrópoli alberga mucha población aficionada a este deporte. También es conocida por ser la primera ciudad en el mundo en implementar con éxito el presupuesto participativo, que opera desde 1989 y ha sido copiado por al menos 70 ciudades de Brasil, asimismo por pueblos y ciudades de otros países. Top 7. En esta posición es el momento de destacar a Belo Horizonte, en Brasil, siendo la tercera área metropolitana más poblada del país, con 5.828.923 habitantes y está constituida por 34 municipios. Sin embargo, el crecimiento de la población en la región metropolitana de Belo Horizonte ha disminuido en las últimas décadas, aunque todavía superior a la media estatal. El aumento poblacional se concreta cada vez más en los municipios limítrofes, reduciendo año tras año la proporción de población de Belo Horizonte. La principal explicación para este fenómeno es el reducido espacio territorial del municipio central, lo que aumenta el precio del suelo en la ciudad y lleva a la gente a instalarse en otros municipios fuera de la capital del estado. Top 6. Continuamos con Santiago de Chile, capital y ciudad principal de Chile y de la región metropolitana de Santiago.
con una población de 7.115.937 habitantes. Actualmente es el centro económico y administrativo del país, además de ser la aglomeración urbana más grande y con mayor cantidad de población del país, compuesta por 32 comunas. Santiago de Chile concentra el 78% de la población regional. Esta metrópoli se posiciona como una ciudad líder latinoamericana en una serie de factores sociales, económicos y ambientales, siendo la capital chilena una de las urbes más competitivas de América Latina. Top 5. Es el turno de Bogotá, en Colombia, capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca, con una población de 9.876.069 habitantes, teniendo una densidad poblacional aproximada de 16.470 habitantes por kilómetro cuadrado. Bogotá se divide en 20 localidades y en estas se agrupan más de 1.900 barrios ubicados en el casco urbano. Esta metrópoli se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su producción, las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la madurez financiera, la atracción de empresas globales y la calidad de su capital humano. Top 4. En este lugar del ranking encontramos a Lima, en Perú, con una población de 12.140.535 habitantes, también conocida como Lima Metropolitana, la cual está conformada por 50 distritos, donde 43 distritos corresponden a la provincia de Lima y 7 distritos a la región Callao. Es el área metropolitana más grande, extensa y poblada del Perú. La población de la ciudad sigue en constante incremento, debido a que en esta urbe se encuentran las sedes de los diversos poderes del Estado, además de la mayoría de las industrias del país, producto de la centralización evidente en la capital. Esta metrópoli peruana se organiza en 5 sectores que agrupan diferentes distritos y según su ubicación geográfica se distribuyen en Lima Centro, Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y la provincia constitucional del Callao. Top 3. Ya en esta importante posición se sitúa Río de Janeiro, en Brasil, con una población de 12.960.768 habitantes. También conocido como Grande Río, ubicado en el sureste del país, es uno de los principales centros económicos, de recursos culturales y financieros de Brasil. Un dato interesante referente a sus habitantes es que casi el 25% de la población, es decir, 1.5 millones de personas viven en favelas. Río de Janeiro está dividida en 34 regiones administrativas, que incluyen 160 barrios del municipio y está subdividida en 19 subprefecturas. Entre los barrios más conocidos y también con mayor índice de desarrollo humano ubicados en la zona sur de la ciudad se encuentran Copacabana, Ipanema, Botafogo, Flamengo, Leme, Leblon y Lagoa. Además, Río de Janeiro solo tiene 3 zonas, norte, sur y oeste, pues al este está la Bahía de Guanábara. Top 2. Siendo la segunda ciudad más poblada de Sudamérica, hacemos referencia a Buenos Aires, en Argentina, con una población de 15.180.953 habitantes. Conocida popularmente como Gran Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la capital y ciudad más poblada de la República de Argentina. Esta metrópoli está conformada por 135 municipios, o también llamados partidos, por razones constitucionales. Tiene como límite oriental al Río de la Plata, a partir del cual se distinguen 3 zonas diferentes: zona norte, zona oeste y zona sur. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y un importante destino turístico. Gracias a su compleja infraestructura se convierte en una de las urbes con mayor importancia en América Latina y es una ciudad global de categoría alfa, dadas las influencias en el comercio, finanzas, moda, arte, gastronomía, educación, entretenimiento y principalmente su marcada cultura.
Top 1. En este lugar de honor encontramos a Sao Paulo, en Brasil, con una población de 33.652.991 habitantes, ubicado en la región sudeste del país y está conformado por 39 municipios. Es la ciudad más poblada de Brasil, capital del estado de Sao Paulo y la principal ciudad de la región metropolitana de Sao Paulo. Es el principal centro financiero de Brasil, conocida como la mejor ciudad para hacer negocios en América Latina. Es llamada popularmente por los brasileros como la ciudad que no puede parar. Sao Paulo fue la metrópoli brasilera que más creció durante el siglo XX y es catalogada como una ciudad multicultural. Además, su área urbanizada y aglomerada ocupa la 8ª posición en el ranking de las áreas urbanas más grandes del mundo. Sao Paulo es uno de los grandes centros de cultura, entretenimiento, moda y negocios a nivel mundial. ¿Y tú, te imaginabas que Sao Paulo sería el ganador de nuestro ranking de las ciudades más pobladas de Sudamérica? Queremos saber tu opinión. Si deseas hacer algún aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que estamos seguros te va a encantar.